¿Qué tal, amigas, amigos? Les saludo con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante como son los seres celestiales. En diferentes redes sociales se ha hablado mucho de estos temas, pero con muy pocas citas bíblicas. Entonces el día de hoy vamos a estudiar a profundidad cada uno de estos versículos bíblicos con todo su fundamento para llegar a la conclusión de los que son los seres celestiales y de una vez por todo terminar con esas ideas que tenemos acerca de ellos. Entonces les invito a que se queden y comencemos este estudio, esta investigación a la palabra de Dios. Comencemos. Seres celestiales. Y bueno, pues veremos las diferencias tan notorias entre un ángel, un serafín, un querubín y un arcángel. Así que son diferencias muy notorias. Pero esto nos hace una pregunta más. O la pregunta es, ¿qué son los cielos según la Biblia? Entonces vamos a empezar este documental respondiendo esa pregunta tan mencionada pero tan pocas veces contestada. ¿Qué son los cielos según la Biblia? Porque la Biblia menciona 3 cielos, así es que vamos a ver cuáles son. Y bueno, pues la Biblia alude a 3 cielos, que es el atmosférico, el sideral y el espiritual. Veamos y estudiemos cada uno de ellos. Bueno, pues el primer cielo es el perteneciente a la expansión atmosférica de la Tierra. Según Mateo 6:26, pues es donde vuelan las aves, por ejemplo, y también donde trabaja Satanás. Veamos Mateo 6:26, por favor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Cuando menciona mirad las aves del cielo, está hablando del primer cielo, que es en donde vuelan las aves, que es el atmosférico del cual estuvimos hablando. Bueno, el segundo cielo es el perteneciente al espacio sideral. Es una región que contiene a los astros, los planetas, entre otras cosas. Y según Deuteronomio 4:19, que dice: no sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, te sientas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosa que Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Mire usted que dice alzando tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas, lo que nos habla de pues el sideral, que es el segundo cielo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, habla del tercer cielo, el cual ese mismo pasaje bíblico lo denomina el paraíso. Veamos el versículo. Conozco a un hombre en Cristo que fue hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Cheque usted que dice tercer cielo, ratificando que existen los otros 2 cielos y este tercer cielo, al cual en este mismo versículo se le llama el paraíso. Los 2 primeros cielos son cielos físicos a los cuales el propio hombre tiene acceso, pero no obstante, 1 Corintios 15, versículo 50 dice que podemos inferir que al cielo espiritual no tiene acceso ni carne ni sangre. Entonces, hermanos, la Biblia dice que donde la materia pues no puede entrar. De hecho, Mateo 6:26 dice que ni la polilla, ni el orín u óxido pueden operar en ello. Sí, Mateo 18:10, a palabras de Jesús, dice que el tercer cielo es la morada de Dios, la cual comparte con los ángeles. Y el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 15, versículo 44, donde nos dice que para vivir en el cielo se debe tener un cuerpo espiritual. El mismo apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16, donde le dice que el tercer cielo es un lugar de luz inaccesible para los hombres. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre en el cielo o en los cielos? ¿Será un lugar con muchas nubes, con ángeles sentados sobre ellas y sin más oficio que tocar el arpa por la eternidad? Sepa usted que los cielos espirituales son distintos territorios, o sea, territorios divididos, donde se desarrolla una vida organizada como una gran ciudad
y donde se cree que los moradores habitan bajo sometimientos a una autoridad local. La carta a los Colosenses 1:16 habla de tronos, de dominios, principados y potestades, ya sea en la tierra o en los cielos, visibles o invisibles. Igualmente, y el mismo apóstol Pablo, pero ahora la iglesia de Éfeso, en Efesios 3:10 menciona estaturas gubernamentales como principados y potestades en los lugares celestiales. Pero veamos la definición de cada uno de los términos de autoridad que usa la Biblia respecto a los cielos. Acompáñenme. El diccionario de lengua española lo define como título o dignidad de príncipe. Estoy hablando de los principados. Es un territorio o lugar sobre el que recae ese título, sujeto a la potestad del príncipe. En hebreo es huesar, en griego es arcajón. Potestad, dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Trono, asiento con gradas y dosel que usan las monarcas y otras personas de alta dignidad, especialmente en los actos de ceremonia. Dominios, territorio sujeto a un estado, poder que alguien tiene de usar y disponer lo suyo. Veamos Colosenses 1:16 y Efesios 3:10, donde el mismo apóstol Pablo habla de esto. Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ángeles. Su etimología proviene de la palabra hebrea malak y de la palabra griega angelos. Ambas significan mensajeros, son creados directamente por Dios. Vemos cómo no existen ángeles mujeres y ángeles hombres según Mateo 22:30, por lo cual podemos inferir que son asexuados, lo que quiere decir que son sin órganos genitales, ya que no se reproducen entre ellos. Por lo anterior, no existen ángeles bebés denominados en la mitología pagana como cupidos. Estos pertenecen a estructuras jerárquicas y con funciones definidas. La Biblia dice que vuelan, según Apocalipsis 8:13, pero no dice que tengan alas. Sí, escuchó bien, en ninguna parte de la Biblia dice que tengan alas. Se materializan y asumen funciones fisiológicas como comer, según Génesis 19, versículo del 1 al 3. Además, el apóstol Pablo en Hebreos 13, versículo 2, dice que pueden tener contacto con humano sin que el humano se dé cuenta que son ángeles. O sea que pueden estar entre nosotros sin que nosotros lo sepamos. Leamos a detalle Apocalipsis 8:13, donde dice que vuelan pero no menciona que tengan alas. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de los otros toques de trompeta que los 3 ángeles todavía han de tocar. Se materializan y asumen funciones fisiológicas como comer. Génesis 19 del 1 al 3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pueden tener contacto con humanos sin que nos demos cuenta. Dice la carta a los Hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pablo refiriéndose a la historia de Lot que les acabo de leer. Vemos cómo la Biblia los llama espíritus en Primera de Reyes 22:21, hijos de Dios en Job 1:6, estrellas del alba en Job 38:7 y millares de santos según Deuteronomio 33:2. Ahora, la Biblia enseña que son un poco mayor a los hombres en el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 6 y 7, son poderosos y fuertes según el Salmo 103 versículo 20, sienten interés por el bienestar del hombre según Lucas 15:10, manifiestan atención por lo que hacen los humanos, 1 Corintios 4:9.
Algunas funciones de los ángeles es que vigilan las acciones de cada ser humano según Mateo 18:10. Dice que juntos serán jueces según Mateo 25, 31 al 33, separando a las ovejas de las cabras, y lucharán en el Armagedón según Apocalipsis. Serafines. Los serafines tuvieron contacto con el profeta Isaías y fueron mencionados en el único pasaje bíblico que habla específicamente de ellos, Isaías 6, del 1 al 7. Etimológicamente, este término español proviene de la palabra hebrea serafim, que significa ardiente. Estos se encuentran por encima del trono de Dios. Su trabajo está relacionado con la limpieza moral en torno a la adoración verdadera. Proclaman la santidad y la gloria de Dios. La Biblia dice que Isaías se autocalificaba de labios inmundos. Probablemente se refiere a el empleo frecuente de groserías, por lo cual el serafín tuvo que limpiar su lengua de esta conducta sucia. Los serafines tienen 6 alas, o lo que es lo mismo, ¿verdad?, a tener 3 pares de alas. Al estar en la presencia de Dios, con un par se cubren el rostro, con otro par se cubren los pies, y quizás esto en señal de humildad, y con el otro par vuelan, quizás como suspendidos en el mismo lugar. Querubines. Querubín proviene de la palabra hebrea querubim y corresponde a seres inmateriales de alto rango en la corte celestial. En la Reina Valera 1960 o en la Nueva Versión Internacional, la cara de buey o toro de Ezequiel capítulo 1 versículo 10 se describe como rostro de querubín, en Ezequiel 10:14 por ejemplo, por lo cual podemos inferir que la palabra querubín significa toro. Esta criatura celestial tiene por función principal la de proteger, y hay 3 ejemplos claros de esto. El primero se encuentra en Génesis 3:24, donde Dios usó querubines para proteger el acceso al árbol de la vida. El ejemplo número 2 es que Satanás, el querubín grande, fue usado como protector en el santo monte de Dios, según Ezequiel 28:14. Y la representación de 2 querubines fue usada como protección simbólica del arca del pacto, esto en Éxodo 25:20. Protector es alguien que por oficio cuida los derechos o intereses terrenales o celestiales. Los querubines de Ezequiel, los de Ezequiel, se representan como 4 seres vivientes, según Ezequiel 19. Cada ser viviente tiene 4 caras y 4 alas, según Ezequiel 10, versículo 20 al 21 y Ezequiel 1:10. Al caminar, no voltean, caminan rectos hacia adelante, según Ezequiel 10:11. Y cada una de sus 4 caras tienen el aspecto de hombre, león, toro y águila, según Ezequiel 10:14, versículo 14 y 15. Tienen ojos en todo su cuerpo, según Ezequiel 10:12, probablemente para representar la supervigilancia. Y pues los querubines de Apocalipsis pues no son nada diferentes porque son los mismos seres. Según Apocalipsis 4:6 son 4 seres vivientes llenos de ojos y alrededor y encima del trono de Dios también. Según Apocalipsis también 4:3 cada uno de ellos tiene 4 caras y es una cara de hombre, una de león, una de toro y una de águila. Tienen 6 alas y ojos en todo el cuerpo, según Apocalipsis 4:8. Ahora, viendo más a detalle esto, los querubines tienen apariencia zoomorfa y lo veremos a continuación. Los dioses del pasado también fueron zoomorfos. Los dioses mitológicos pues en realidad no son mitológicos, son ángeles rebeldes. Muchos ignoran hoy que nuevamente están surgiendo la adoración a estos dioses milenarios. Aunque no crea, en pleno siglo XX muchos se han vuelto a la adoración a estos dioses del pasado, ya que en la mitología vemos cómo existieron dioses como Apis con forma de toro, o con forma de águila como Horus, o de león como Maes, o humana como Zeus. Entonces esto es una realidad. Repito, los dioses mitológicos en realidad no son mitológicos, son ángeles rebeldes. Los lamús fueron querubines asirios y considerados como divinidades protectoras, con cuerpo de toros o de león, alas de águila y cabeza de hombre, lo que nos hace caer y ratificar una vez más en esa conclusión. Arcángel. El prefijo arc significa jefe o príncipe y ágelos significa ángel. Por tanto, arcángel es
el ligor de jefe o príncipe de los ángeles. El único arcángel que menciona la Biblia es Miguel. El plural arcángeles tampoco es usado por la Biblia. Aunque fuera del canon de los 66 libros bíblicos hay mención de otros supuestos arcángeles, pero como son libros apócrifos, o sea, no inspirados por el Espíritu Santo, no los usamos. No podemos dar un estudio de arcángel sin hablar de Miguel, porque repito, es el único arcángel mencionado en la Biblia. Entonces la Biblia menciona las siguientes ocasiones en las que Miguel, el arcángel, interviene. El primer punto es que en Judas, capítulo 1, versículo 9, dice que participó en una lucha contra Satanás, disputando el cadáver de Moisés, probablemente para que no fuera usado en la idolatría. También Daniel, capítulo 10, versículo 13, dice que tuvo que rescatar un ángel que fue secuestrado por 21 días por fuerzas demoníacas espirituales. Daniel 10, 20 y 21 dice que el mismo ángel fue secuestrado en Daniel 10:13 y afirmó que contaba con Miguel para luchar con el príncipe angélico de Persia y luego con el príncipe angélico de Grecia. Y el último punto es que Apocalipsis 12, versículo 7 dice que comandará la lucha de los ángeles fieles contra Satanás el diablo y los ángeles rebeldes. Estas son las apariciones de Miguel. Y bueno, amigas y amigos, agradezco su atención en este estudio, espero les haya gustado. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.